Señor Luis Sanz Acosta, magistrado desde hace 35 años, gracias por atendernos. Muchas gracias, Javier. Tengo que decirle que usted está, para los que se incorporen a la entrevista, usted está en Twitter también con este perfil de Twitter. ¿Cómo lo pronunciamos? ¿Magistrator o magistrator o a la inglesa, a la española? Magistrator, a la española. Vale, de acuerdo. Magistrator. Y es también de la plataforma judicial la plataforma por la independencia judicial. ¿Lo digo bien? Clínica por la independencia judicial. Sí. ¿Tiene algún cargo? ¿Es portavoz, simplemente miembro, etcétera? Miembro de la plataforma. Vale, yo estoy muy contento de poder hablar con usted porque aparte de este perfil de Twitter que pueden seguir, usted ha hecho un hilo de Twitter, que es este de aquí, este es el primero, sobre la renovación del Poder Judicial. Le agradezco la sinceridad, la transparencia, como decía también, la valentía de ser entrevistado. Yo querría hablar precisamente de eso, ¿no? Que es un poco la piedra de toque. Además, usted, la verdad es que se lanza a la piscina, en el sentido de decirle a Alberto Núñez Feijóo de que no acepte las presiones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Es eso? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el hilo como tal, aunque yo pertenezco a la plataforma, el hilo, la forma coloquial de expresión, pues es imputable a mí. Pero bueno, el fondo es el fondo de la plataforma y bueno, quizá esta forma pues tiene la virtud de ser más directo y de captar la atención del que lee. La prueba es que el hilo ha tenido una repercusión enorme, ¿no? Pero la cuestión de fondo es la importante. La cuestión de fondo es la renovación o reforma del Consejo General del Poder Judicial. Si le parece, hacemos un poco de historia, seré breve. La Constitución española, en el año 78, estableció un órgano, el Consejo General del Poder Judicial, para tratar de las cuestiones que afectan al gobierno del Poder Judicial. Estas cuestiones en la dictadura estaban atribuidas al Ministerio de Justicia. Y se trata, un poco a imagen y semejanza de lo que ocurre en otros países como Italia, de desapoderar al Ejecutivo de esa función para fortalecer la separación de poderes. La idea del constituyente fue sin duda que de los 20 miembros de ese órgano, 12 fueran elegidos por jueces y entre jueces, y 8 entre juristas de reconocida competencia, nombrados parlamentariamente, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Y así empezó a funcionar. Y de hecho la primera ley del Consejo General del Poder Judicial, que fue de 1980, atribuyó ese sistema y el primer consejo fue elegido por los jueces. En el año 1985 se modificó ese sistema y se decidió que todos los miembros del Consejo fueran elegidos por el Parlamento. 12 los vocales, digamos, judiciales entre jueces, pero por el Parlamento, y los otros 8, como estaba en la Constitución inicialmente, es decir, entre juristas de reconocido prestigio, como pueden ser catedráticos, profesores, fiscales, y por el Parlamento. Ese es el cambio. Desde entonces hasta aquí han ocurrido varias cosas, dos muy importantes. Ese sistema fue impugnado ante el Tribunal Constitucional y es verdad que el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1986, dijo que el sistema nuevo, ese de que todos los vocales fueran elegidos por el Parlamento, era constitucional, pero siempre que se interpretara, ahí lo ven ustedes en la diapositiva, siempre que se interpretara de una determinada manera. Es lo que se llama una sentencia interpretativa. Dijo el Tribunal Constitucional adivinando lo que luego ha ocurrido. Ciertamente se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada en la norma a la hora de efectuar sus propuestas si las cámaras olvidan el objetivo perseguido y actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atienden solo a la división de fuerzas políticas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los partidos políticos. La idea era que los partidos políticos se pusieran de acuerdo para nombrar con consenso a todos y que de alguna manera llegaran los mejores. Pero desde el 85 cada partido ha nombrado a sus vocales, hasta el punto de que el impulsor de esta enmienda, que es el diputado, recordará usted, de Euskadi Ezkerra, Vandrés, se arrepintió años más tarde en un artículo que publicó en El País diciendo que no era esto lo que queríamos. Entonces, a eso hay que unirle que las instituciones europeas, el Greco y la Comisión, la Unión Europea, están pidiendo un cambio. El cambio es que al menos 12 vocales sean elegidos entre jueces y magistrados. Fíjese, don Xavier, que este sistema es el que existe en todos los países de la Unión Europea, en todos menos en Polonia y España. Nosotros en la plataforma apostamos porque por fin se vuelva al sistema primitivo y que 12 jueces, como en el resto de Europa, elijan a los 12 vocales judiciales y el resto por el Parlamento.
Pero en España pues, nos mantenemos en la otra tesis. El gobierno se mantiene en la otra tesis. Hasta ahora el Partido Popular ha tenido una posición muy curiosa. Cuando tuvo mayoría absoluta no modificó este sistema y lo mantuvo, hay que decirlo claramente, y ahora parece que se ha resistido durante 5 años, es lo que se llama el bloqueo, pero según las últimas informaciones que usted habrá oído, parece que puede ceder. Y ese es el objeto de mi hilo. No que ceda ante el PSOE, sino que ceda un poco pues, ante las presiones internas probablemente del partido, presiones de la propia carrera para tomar esa decisión. Perdone que la pregunta haya sido contestada de forma tan extensa, pero no me queda más. No, no, al contrario. Déjame solo hacer una aportación. Usted ha dicho que ha tenido el hilo mucha resonancia. Lleva más de 1 millón de visualizaciones, ¿no? Si no Sí, estoy equivocado. 1.100.000. Y además desde el 21 de junio, estamos a Desde 24, el ¿no? mes. O sea, por eso, ¿no? Déjeme también, para los que no sean expertos, no sé si nos convendría recordar cómo se elige ahora el Consejo General del Poder Judicial. Ahora el Consejo, como le decía, desde el año 85 hasta ahora, se elige de la siguiente forma. De los 20 vocales, 12 son jueces, pero los elige el Parlamento, 6 el Congreso y 6 el Senado, y los otros 8, hasta llegar a 20, son juristas de reconocido prestigio que se eligen por el Congreso y por el Senado 4-4. Las mayorías son de 3/5. Es una mayoría muy reforzada. Por tanto, siempre hace falta al partido de la oposición para renovar el Consejo. Luego, todos ellos eligen al presidente del Consejo, que es además presidente del Tribunal Supremo. Este es el sistema actual. Pero este sistema ha planteado muchos problemas. El problema es que los partidos políticos no buscan a los mejores, sino que buscan a los más afines, de manera que hay un reparto por cuotas del Consejo. Cada partido elige a sus vocales. Esto incrementa la politización del órgano y la manera de evitarla sería sin duda volver a los orígenes, que 12 jueces eligieran a los a los vocales judiciales que forman parte del órgano y los otros 8, para guardar esta, digamos, naturaleza mixta, fueran elegidos por el Parlamento. Es que le he hecho la pregunta precisamente para remarcar esto, ¿no? Es una elección directamente por las Cortes, por el Parlamento. Con lo cual entramos en lo que decía un poco usted, ¿no? El tema de cuotas, ¿no? Claro, es que ahora fíjese una cosa. En teoría, quien tiene que tomar la decisión de esa elección es el Parlamento. Y por tanto, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberían haber convocado una reunión al efecto, ¿verdad? Parece una cosa razonable, ¿verdad? Para ser jurista. No lo han hecho. No lo han hecho desde hace 5 años en ninguna ocasión. ¿Por qué? Porque aquí el Consejo realmente, los vocales, se eligen entre los partidos políticos. Muchas veces digo que se eligen entre las cúpulas de los partidos políticos. Y luego se pasa al Parlamento como una especie de formalismo para que se cumpla la circunstancia de que es el Parlamento el que nombra. ¿Cuál es otra circunstancia importante aquí? Durante estos 5 años que no hemos podido renovar el Consejo, el Gobierno, la mayoría actual gubernamental, en el año 21 introdujo una medida de coacción, en el buen sentido de la palabra. Bueno, como ustedes, Partido Popular, no ceden en la renovación del Consejo por el sistema de siempre, la facultad esencial del Consejo General del Poder Judicial, que es precisamente la de nombrar a los altos cargos judiciales. El Consejo nombra a todos los magistrados del Tribunal Supremo, a los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia, a todos los presidentes de la audiencia provincial. Lo que voy a hacer es que le privo temporalmente de esa facultad. ¿Y eso qué ha provocado? Un colapso. Hoy el 33-34% de los magistrados del Supremo se han jubilado, han fallecido, se han ido a la carrera judicial y no se pueden proveer esos destinos. Pero esa situación no deriva de la situación de bloqueo, deriva de que el gobierno introdujera esa reforma el 21 para, de alguna manera, presionar a fin de que se renovara por la vía de siempre. Y esa presión puede ser que esté surtiendo efecto en los próximos días. Se decía que se iba a esperar a que pasaran las elecciones europeas y si se da usted cuenta ahora, Xavier, no hay más que abrir los digitales para leer que todo parece ser de que se va a llegar a un acuerdo. Déjeme introducir una cuña periodística. Ha dicho, solo hace falta leer los digitales, no ha dicho la prensa de papel, ¿eh? Lo digo Bueno, también
No, perdón, perdón, no es que barra para casa, pero no, pero creo que es importante porque, por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez, entre otros, no vamos a entrar en eso, pero han sido los digitales, no ha sido la prensa de papel la que ha publicado las informaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? U otros casos, ¿no? Bueno, hay que reconocer eso, de eso sabe usted mil veces más que yo, que bueno, pues hay un desplazamiento, digamos, del poder de la comunicación del papel al ámbito digital. Pero de esto yo no sé mucho. He dicho los Sí, digitales no, porque ya perdón, no quería. estoy acostumbrado, fíjese, don Xavier, incluso a leer los periódicos convencionales, El Mundo, El País, el ABC y el La Razón, a través del ordenador, con lo cual, por eso me Sí, ha sí. salido esa palabra. Quedamos poco románticos, por decirlo de alguna manera. Oiga, usted ya lo ha citado, pero ¿por qué el Poder Judicial es tan importante? Incluso porque también, por ejemplo, pues, nombra a los miembros del Supremo. En el actual contexto político, incluso de polémica, eso puede ser importante para algunos casos judiciales. Vamos a ver, el Consejo General del Poder Judicial, aunque resulte sorprendente lo que le voy a decir, no es Poder Judicial. El Poder Judicial reside en cada juez o magistrado en el ejercicio de su jurisdicción. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, no tiene funciones judiciales. Los vocales del Consejo no dictan sentencias, no dictan resoluciones, pero tienen unas funciones muy importantes y una que es la función, don Xavier, que le preocupa a los partidos políticos, la única que le preocupa, lo demás les da absolutamente igual, la potestad disciplinaria, la reglamentación de nuestros permisos, vacaciones, eso no tiene importancia. Lo que les preocupa es la facultad de nombrar a los altos organismos judiciales de la nación. El Consejo nombra a todo el Tribunal Supremo, a los 17 presidentes de los Tribunales Supremos de Justicia y a todos los presidentes de las audiencias judiciales, es decir, a toda la cúpula de la carrera. Y ese es el caramelo que hace del Consejo un órgano tan apetecible. Porque además, no olvido una cosa importante. Estos tribunales que les he dicho, sobre todo el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia, son los encargados de juzgar a los políticos que cometen infracciones penales, porque están aforados. Esa es la cuestión. Entonces ellos tienen interés en controlar, también interés en controlar la composición de esos tribunales. Luego en la práctica, las cosas no son tan automáticas, porque tú dejas un magistrado del Tribunal Supremo, llega a ese órgano, normalmente ya no tiene nada por encima en su carrera, ha cumplido su carrera y su puesto es vitalicio, y la inmensa mayoría de los casos, evidentemente, actúan de forma correcta. Lo que pasa es que el César no solo tiene que ser honrado, sino parecerlo. Los políticos, decía Gallardón, cuando el PP sostenía la postura del cambio del sistema a la elección por los jueces, dijo en el Parlamento, en su primera intervención parlamentaria, vamos a acabar con el enojoso espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que luego tienen que juzgar a los políticos. Lamentablemente, unos días más tarde, fue el gobierno de Rajoy, el PP tuvo la decisión de mantener el mismo sistema. Pero ese es el origen del problema. Estamos hablando con Luis Sanz Acosta, magistrado, lleva 35 años en la carrera judicial y miembro de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Acuérdense que lo pueden seguir en Twitter como Magistrator o Magistrator, perdón. Esto es la influencia de Hollywood. Vale, déjame, de todas maneras, el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial lleve 5 años pendiente de renovación, eso es ilegal, es alegal, alguna cosa falla también, ¿no? Sí, en fin, aquí hay dos posturas. Efectivamente, unos dicen, por ejemplo, el gobierno y la mayoría que lo sustenta, dice que esto obedece a un bloqueo del órgano por parte del Partido Popular. Y ciertamente el Consejo, con arreglo a las normas que venía funcionando, debió renovarse en el año 2018. Pero por otro lado, también es importante señalar, lo decía el catedrático de Derecho Constitucional, don Manuel Aragón, que fue magistrado del Tribunal Constitucional, como recuerda, también es importante señalar que con arreglo a aquella sentencia del Tribunal Constitucional, los malos presagios se cumplieron y, por tanto, el devenir en la práctica de lo que han sido los consejos generales del Poder Judicial desde el 85 ponen de manifiesto que su práctica es inconstitucional y que la renovación del Consejo por la vía de siempre mantiene y empeora esa dinámica. Ahí estamos viendo en la imagen a el que fue el único presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo elegido por la vía
constitucional desde mi punto de vista. Don Federico Carlos Saiz Robles, que advirtió de esos peligros y además impulsó un mecanismo para que el Tribunal Constitucional se pronunciara al efecto. Por lo tanto, sí, hay una situación de bloqueo, pero al mismo tiempo, tan malo o peor incluso, es mantener un sistema que funciona de la forma que le he dicho y, nunca lo olvide, don Xavier, está repudiado por la Unión Europea. Si es que solo queda Polonia. Los demás países, en todos los demás países de la Unión Europea, el Consejo General Judicial, o el órgano que se llame como se llame, es elegido incluso en ocasiones al 50%, que el español es 12,8, es un poco más, o sea, como mínimo al 50% es elegido por los jueces. El Greco, que es un órgano del Consejo de Europa, ha pedido a España muchas veces que modifique el sistema. Por tanto, ¿qué problema hay en modificar el sistema? Dice el Partido Socialista, o dice el Partido Popular, bueno, lo que podemos hacer es que ahora renovamos por el sistema de siempre y nos comprometemos a estudiar la reforma. Pues hemos tenido 5 años para estudiarlo, que una ley orgánica no se aprueba en unos meses. Y además es que el Partido Socialista en esto ha sido muy coherente. Ha dicho siempre, siempre, que no va a permitir que los jueces nombren a 12 de los vocales judiciales. Bueno, siempre con un matito, Xavier. Cuando el actual presidente de gobierno estaba en la pugna por el partido, hizo varias entrevistas, recuerdo una, por ejemplo, en el programa este del Follonero, y algunos tweets en el sentido de que iban a acabar con esto. Pero igual las promesas, igual que hizo el Partido Popular, una vez llegan al gobierno, desaparecen. También dijo que iba a acabar con los indultos. Es que luego las cosas van cambiando, los cambios de opinión. Oiga, la famosa reforma del 85, déjame decirle, no sé hasta qué, no por afinidad necesariamente ideológica, ¿no? Pero visto lo que ha venido después, no sé hasta qué punto soy guerrista, ¿eh? En el sentido, lo que pasa es que se le puede hacer un reproche importante, ¿no? No, le digo, me va a permitir, voy a poner una foto, no se asuste, ¿eh? En un acto en, en Barcelona, o sea que aproveche. Pero bueno, yo creo que se le puede reprochar a Alfonso Guerra 2 cosas. Bueno, quizá alguna más, el caso Juan Guerra, sobre todo, hombre, la operación de acoso y derribo de Adolfo Suárez también me pareció aquello bastante cruenta. Y luego la famosa reforma del 85, ¿no? Esa frase atribuida a Alfonso Guerra, perdón, de que hemos acabado con Montesquieu. Montesquieu ha muerto, ¿no? ¿Es eso? Bueno, yo creo que don Alfonso Guerra lo decía en un sentido así figurado, ¿no? Pero bueno, el origen de la reforma del 85 es que el Partido Socialista entonces tuvo, y ahora también, la idea de que todos los jueces somos conservadores. Se dice ahora, permítame la expresión, fachas, en un sentido un poco más peyorativo, ¿no? Pero eso no es verdad. Los jueces son como España. O sea, hay un estudio sociológico de Toaria, de uno de los más insignes sociólogos que hizo para el Consejo General Judicial, que dice que ni los jueces son más conservadores, ni los jueces son hijos de jueces, que hay poquísimos, ni los jueces son hombres, que hay infinidad de mujeres, es decir, son todo clichés para justificar los ataques al Poder Judicial. Aquí con un sistema electoral bueno, que no haga depender todo el peso de la elección en las asociaciones, sino en todos los jueces, se podría conseguir que se eligiera a los mejores. Fíjese lo que le digo. Los jueces tenemos mecanismos de elección que están funcionando y que no son objetables en un nivel más inferior. Por ejemplo, todos los miembros de la sala de gobierno de los tribunales superiores de justicia son elegidos, la mitad, son elegidos por los jueces y no plantean ningún problema. Y esos órganos no están planteando ningún problema y funcionan de forma absolutamente correcta. Todos los decanos de los juzgados de España, prácticamente todos, son elegidos por los jueces y eso no significa el gobierno de los jueces, significa simplemente, bueno, pues tener ahí a personas que conocen los problemas y que pues gobiernan las cuestiones que sirven para sostener el ejercicio de nuestra función. Y con el caso del Consejo no hay que tener miedo. Si los jueces eligieran, como lo hicieron al principio, a 12 de los vocales, seguramente, fíjese qué curioso, seguramente el órgano estaría mucho menos politizado que ahora. Porque ahora cuando se produce un cambio de mayoría, como ha ocurrido cuando llegó al poder la actual mayoría gubernamental, se produce el desfase entre un consejo nombrado mayoritariamente
por la otra parte, por el Partido Popular, y un gobierno. Y los que fomentan la politización, que es los que mantienen este sistema, son precisamente los que acusan de politización al Consejo. Dejen que los jueces elijamos a nuestros 12 vocales y verán cómo el órgano estará mucho menos politizado que ahora. Lo que pasa es que, don Luis, ¿es fácil ser juez en España? Digo por las acusaciones, lo que decía usted, ¿eh? Se creen que todos los jueces son fachas, lofer, etcétera, etcétera. ¿Es fácil ser, fácil, es difícil ser juez en España? Bueno, la carrera judicial tiene una característica fundamental y es que está compuesta por mujeres y hombres muy vocacionales. Todos los que llegan aquí llegan con una ilusión enorme, renunciando a otras vías que seguramente tendrían una mejor retribución y vienen pues, con ilusión por ese trabajo. Por tanto, ese componente vocacional hace que las cosas, a pesar de las dificultades, sean un poco menos amargas. Por otra parte, también le tengo que decir que la inmensa mayoría de los jueces españoles no tocan los temas sensibles, digamos, los temas de políticas o de corrupción política. Y, por tanto, en ese ámbito pues, no tienen ningún tipo de problema. Yo soy magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid en el ámbito civil. Yo veo desahucios, veo cuestiones de contratos, veo cuestiones de derecho al honor y ahí nadie me inquieta en mi independencia, ni tengo la más mínima presión y actúo de forma completamente libre. Es verdad que los compañeros que están pues, en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo pues tocan temas más sensibles, pero lo hacen, estoy convencido, con profesionalidad y manteniendo en la medida de lo posible, a pesar de las adversidades, la vocación. Más conflicto que la cuestión del Consejo es la absoluta falta de medios personales y materiales que tiene la justicia española. Nosotros tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes. En Europa la media es de 17, 18 jueces por cada 100.000 habitantes. En España faltan jueces, cuando tenemos una carga de trabajo enorme y faltan muchos medios materiales. Eso es lo que perjudica realmente al trabajo cotidiano, el trabajo de día a día de los jueces que lo sufren, lo intentan llevar de la mejor manera posible, pero que desde luego dinamita de alguna manera la calidad de la justicia en sitios como ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Sevilla, donde hay juicios que se están señalando para el año 2026 o 2027. Nosotros, por ejemplo, en la Audiencia de Madrid, pues tardamos bastante en resolver los asuntos. Eso le inquieta más al común de los jueces que la influencia política que afecta a muy pocos órganos judiciales. Oiga, aquí con el proceso en Barcelona o en Cataluña, los jueces han estado también en el punto de mira, ¿no? Sobre todo por parte de los independentistas, incluso en los últimos meses todavía más, ¿no? Con alguna actuación de algún colega suyo, incluso recuerdo a Miriam Nogueras de Junts citando a jueces por su nombre en el Congreso. Eso, ¿cómo les sienta a ustedes como colectivo? ¿Es una manera de presión? No sé si sutil o descarada. Bueno, lo que yo digo siempre es que eso no lo podrá usted ver prácticamente en ningún país de Europa. Y ya con esto estoy poniendo de manifiesto la excepcionalidad española. Eso de acusar de prevaricación, y el lawfare famoso no deja de ser una manera anglosajona de referirse a la prevaricación, que es lo peor que se puede imputar al juez, que es que dicte sentencia sabiendo que es injusta. Eso, naturalmente, que duele y se ha expresado por el Consejo de Poder Judicial y por las asociaciones judiciales en muchas ocasiones. Al final, luego te pones a dictar sentencia e intentas que no te perturbe nada. Pero eso, vamos a ver, es algo muy inusual, muy excepcional y que no debería ocurrir ni ocurre en ningún país del mundo, de Europa. En el mundo hay muchos regímenes y otros, algunos que no son democráticos. Pero eso no lo puede usted ver en el Parlamento sueco o en el Parlamento francés o en el Parlamento italiano. Eso es una cosa típicamente española. De hecho, tengo la teoría, me permitirá, de que una de las pocas cosas que se ha conseguido con el proceso es cargarse con el espacio judicial europeo. Es decir, cuando un juez español, en este caso del Supremo, pide, oiga, entrégueme, en este caso a Puigdemont, pero como si fuese otra persona, acusada de lo que fuese, y las autoridades o alemanas o belgas o incluso suizas ponen pegas, en el fondo, Suiza no forma parte de la Unión Europea, pero en el fondo significa eso, ¿no? Hay libre circulación de mercancías y servicios en la Unión Europea, pero en cambio hay pega para que te entreguen a alguien solicitado por las autoridades judiciales españolas. Bueno, aquí ponemos el acento en un caso, pero la cooperación entre las autoridades judiciales españolas y las autoridades judiciales de otros países de la Unión Europea
se da a diario y se da de una manera pacífica en términos generales. A veces puede haber alguna discrepancia en la interpretación de esos instrumentos de cooperación, pero nosotros estamos insertos en la estructura europea y naturalmente que bueno, pues, debemos acudir a esos instrumentos de cooperación e intentar que funcionen de la mejor manera posible. También le digo que cuando hay cuando nosotros detectamos al aplicar una ley una falta de acomodación de esa ley a las normas de derecho comunitario, también tenemos la obligación de plantear esa cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La justicia española está plenamente integrada en la Unión Europea sin ningún problema. Le voy a decir una cosa, nosotros tenemos unos programas de intercambio con compañeros de otros países europeos y esos programas lo que ponen de manifiesto, lo que reflejan, es el respeto y la consideración que los compañeros de aquellos países tienen por los jueces y magistrados españoles. Y nosotros lo tenemos por ellos. Es decir, que no nos consideran una rareza, ni un régimen predemocrático, ni nada por el estilo. La relación es fantástica y la sensación por su parte es que la judicatura española es una judicatura formada y competente y absolutamente homologable a los parámetros democráticos de la Unión Europea. Pero no se ha cuestionado la justicia española desde, por ejemplo, ¿no? Desde algún juez alemán o incluso belga. No, pero eso, a ver, puede haber discrepancias en la práctica de los instrumentos de cooperación. Le voy a poner otro ejemplo, saliéndome de aquí pero para que lo vea. Y yo pertenezco a un órgano de apelación, la Audiencia Provincial de Madrid. Mi trabajo consiste en revisar el trabajo de los compañeros de primera instancia. En muchas ocasiones confirmamos y en otras no. ¿Eso significa que hay un problema estructural? Bueno, no, significa que en ocasiones puede haber una discrepancia, en fin, y esto se intenta solucionar de la mejor manera posible y siempre con los mecanismos al final de decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquí es perfectamente normal que un juez de Vic dicte una sentencia que la audiencia provincial correspondiente se la pueda revocar y después el Tribunal Supremo se la confirma, pero esos son los instrumentos del sistema y no pasa nada, lo que sea así. Ha mencionado antes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La ley de amnistía tiene un largo recorrido también judicial ahora en Europa, ¿no? La ley de amnistía es una ley aprobada por el Parlamento de forma absolutamente legítima, es la mayoría parlamentaria que la ha adoptado y que en principio tiene que ser lógicamente cumplida por los jueces. No hay otra alternativa. O sea, a nadie se le puede plantear y que nadie piense que los jueces, porque algunas veces lees algunas cosas que te quedas alucinado, los jueces han decidido no aplicar la ley de amnistía. Eso no es posible. Si un juez decide no aplicar una ley, está cometiendo un delito. Por tanto, los jueces van a aplicar la ley. Otra cosa es que si el juez entiende que una ley, cualquier ley, la ley de amnistía en concreto, puede tener problemas de ajuste con la Constitución, le permita la legislación española plantear una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional para que nos diga el Tribunal Constitucional si efectivamente la norma está acomodada o no a la Constitución. Si el Tribunal Constitucional dice que está acomodada, nosotros la tenemos que aplicar. En este caso supondrá, lógicamente, el archivo de la causa, el sobreseimiento de la causa, la libertad de todos los procesados y en la finalización de esos procesos. Y si el Constitucional, sin embargo, considera que hay algún problema de esa ley en relación con la Constitución, pues nos lo dirá. Y si dice que esa ley es inconstitucional en algún punto, pues nosotros no la aplicaremos. No la aplicaremos no porque nosotros no queramos aplicarla, sino porque el Tribunal Constitucional ha dicho, cuidado, porque esa ley no se ajusta a la Constitución, porque en nuestro ordenamiento jurídico la Constitución está en la pirámide del ordenamiento y todas las normas jurídicas, todas las leyes, tienen que acomodarse a la Constitución. Punto y aparte. Nosotros estamos insertos en la Unión Europea y nuestra normativa tiene que acomodarse a la normativa del derecho comunitario. Si un juez español, en la aplicación de una ley, por ejemplo, la ley de amnistía, considera que tal aplicación puede vulnerar algún principio o norma comunitaria, lo que hará ese juez es plantear lo que se llama una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia le dirá, pues mire usted, efectivamente, esa ley puede tener algún problema algún problema de acomodación a la normativa comunitaria. Y nosotros, por tanto, no la aplicaremos. No por nosotros, sino por lo que ha dicho el TJUE. O al contrario, puede ser que el TJUE diga, no, pues no veo ningún problema en relación con el derecho comunitario de esa norma. En cuyo caso nosotros tendremos
que aplicarla y con el mismo resultado que le he dicho, archivo el procedimiento y fin de todo. Y todo esto es absolutamente normal. Esto no puede marcarse en el lawfare ni en confabulaciones extrañas. Esto es la dinámica normal en el funcionamiento de un tribunal. Y esto no significa ninguna rebelión de los jueces. Los jueces ya sabemos que tenemos que aplicar la ley, pero tenemos esos dos instrumentos y podemos utilizarlos. Por otro lado, le diré, no sabía que yo, por ejemplo, pienso que efectivamente la ley de amnistía tiene, pienso, puedo estar equivocado, tiene problemas de inconstitucionalidad y puede tener problemas de ajuste al derecho comunitario. Por tanto, el planteamiento de esos dos instrumentos es absolutamente normal. Señor Luis Sanz Acosta, ¿y cuáles son, en su opinión, los... Agradezco la sinceridad, la franqueza, incluso vista su conducción profesional. ¿Cuáles son los problemas de inconstitucionalidad de la ley de amnistía? En su Desde mi opinión, punto de, desde mi punto de vista, que yo además puedo hablar con bastante libertad, primero porque hablo en nombre también de la plataforma y segundo porque yo estoy resolviendo desahucios y cuestiones de vecinos. Si yo estuviera en un tribunal que resuelve estas cuestiones, yo no estaría aquí hablando, evidentemente. Claro. Pues mi opinión, es una opinión que vale lo que vale, es decir, poco en ese sentido, es que efectivamente, y es una opinión que comparten muchos juristas, muchos catedráticos, muchos jueces, en fin, que se ha pronunciado en este respecto. En mi opinión, la ley de amnistía tiene problemas constitucionales. ¿Cuáles son? Bueno, para mí, dos muy grandes, muy graves. Un problema respecto al principio de igualdad, porque la amnistía no está contemplada en la Constitución. Los indultos sí. Los indultos generales, indulto que afecta a varias personas, están prohibidos en la Constitución. La amnistía no está contemplada en la Constitución. Es más, se intentó, Xavier, introducir en el ámbito de la Constitución en 1978 a través de dos enmiendas y fueron rechazadas. Vale, entonces, eso es una cuestión importante. O sea, la amnistía es una figura, desde mi punto de vista, que hubiera exigido una reforma constitucional. Pero da igual, la tenemos aquí. Y ahora vamos a ver si cabe en la Constitución y los problemas que tiene. ¿Problema en relación con el principio de igualdad? Yo lo veo muy claro. Es decir, por la comisión de unos determinados delitos, unos ciudadanos, los ciudadanos normales, permítame la expresión, van a ser juzgados y condenados con ejecución de las penas y otros ciudadanos, en este caso los que participaron en el procés, pues van a ver perdonados de alguna manera sus delitos, mucho más que perdonados. La amnistía supone reconocer que no debieron ser juzgados, mucho más que perdonados. Y eso plantea un problema de igualdad entre los ciudadanos. Y el segundo, muy grave también desde mi punto de vista, es que la amnistía supone una confrontación directa con lo que es la separación de poderes y la exclusividad de los jueces para juzgar y ejecutar lo juzgado. El Parlamento, por muy Parlamento que sea, tiene por encima de la Constitución y tiene sus funciones, y lo que no puede hacer, y desde mi punto de vista aquí, es mi opinión, ocurre es invadir una competencia que no tiene atribuida. Quien tiene la facultad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados son los jueces, no el Parlamento. ¿Puede indultar? Sí, puede indultar porque esa facultad sí está expresamente reconocida como manifestación del derecho de gracia, pero el otro no. ¿Significa esto que en todos los parlamentos del mundo no está la amnistía? No, hay parlamentos que admiten la amnistía. Por cierto, los que la admiten, como por ejemplo Italia, además de admitirla expresamente, exigen unas mayorías muy reforzadas para tomar la decisión por el carácter absolutamente excepcional. Y aquí se pretende tomar esa decisión simplemente por la mayoría absoluta de las cámaras. Yo creo que eso plantea muchos problemas. Esa función es del Poder Judicial y es lo que no puede convertirse el Parlamento es en una última instancia que deje sin efecto las resoluciones judiciales. Esos son los problemas de constitucionalidad. En el ámbito comunitario hay un problema muy específico en relación con la malversación y con el terrorismo. Esos son los dos delitos que, bueno, pues en el ámbito comunitario muchos entendemos que no son amnistiables. Esto es una cosa muy compleja, pero evidentemente esos dos delitos, como sabe usted muy bien, en la ley de amnistía están comprendidos. Se intenta de alguna manera evitar que entren dentro de la prohibición, pero yo creo que sí incurren en ella y, por tanto, creo que el Tribunal de Justicia se puede pronunciar también en contra de la posibilidad de amnistiar el terrorismo y la malversación. De hecho, lo que dice de amplios consensos lo dice también la Comisión de Venecia,
aunque el ministro Bolaños dice otra cosa. Pero bueno, tampoco voy a entrar en polémicas. Lo que pasa es que el hecho de que la Constitución no prohíba expresamente la amnistía, eso no daría pie, con perdón, también, bueno, no iba a decir con un tribunal constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido, que fue fiscal general del Estado con Zapatero, ¿no daría pie un poco a validar la constitucionalidad de la amnistía? Bueno, primero me va a permitir, porque me he puesto el palito y me tengo que subir, que es lo de la Comisión de Venecia. En la Comisión de Venecia, de manera muy resumida, lo que se dice es que en abstracto, en general, no, o sea, puede establecerse la amnistía en un Estado. De hecho, existen algunos Estados europeos. Eso sí, con previsión expresa y con las mayorías que le he dicho. Pero el mismo informe de la Comisión de Venecia, que eso es lo que no, digamos, se ha resaltado, indica una serie de características que debe tener la amnistía para ser aplicable en un ordenamiento jurídico que no se dan en España. La más significativa, la exigencia de unas mayorías cualificadas, que aquí no existen, pero hay otras más. Por tanto, la Comisión de Venecia dice lo que dice. En cuanto al Tribunal Constitucional, a mí me da igual quién preside el Tribunal Constitucional. Yo no puedo decir otra cosa además. Es decir, el Tribunal Constitucional está compuesto por magistrados, es un órgano, es muy importante que se sepa, está compuesto por magistrados del Tribunal Constitucional, pero es muy importante decir a continuación que no es un órgano que esté integrado en el Poder Judicial, no es Poder Judicial. Es un órgano establecido en la Constitución para vigilar la constitucionalidad de las normas y resolver los recursos de amparo. Plantea problemas, sin duda, la de elección política de esos magistrados, pero eso así existe desde la Constitución y está. En todo caso, es el órgano que está encargado de velar por la constitucionalidad de las normas y tendrá, con la composición que tenga, que me da igual, tendrá que decidirlo. Y tendrá que decidir lo que considere oportuno. ¿Que considera que la norma está acomodada a la Constitución? Pues habrá que acatarlo, no nos queda otra consecuencia. Oiga, no sé si puedo abusar de su paciencia y de su profesionalidad preguntando sobre el fiscal general del Estado. Yo le lanzo la pregunta. No, lo digo si Las usted no. preguntas que yo ya las contestaré o no en función de lo que Por eso, yo aprovecho y tal. No, hombre, más que nada, bueno, es evidente que él está a favor de la amnistía. Hay que decir una cosa, y usted lo remarca, los fiscales generales del Estado, de hecho, Kennedy puso a su hermano, o sea que es una cierta tradición y siempre son cargos de confianza del gobierno, con el PSOE y el PP, ¿no? Pero lo de filtrar datos personales, eso es presunto delito. Yo hay lo único que tengo que decir, porque eso es un caso que está enjuiciado, es que bueno, se está juzgando si ha habido o no revelación de secretos en relación a una comunicación entre el abogado de una persona y la fiscalía. Yo ignoro por completo si la hay o no lo hay, y lo que es absolutamente normal es que si hay una denuncia se investigue y se tome las decisiones oportunas. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, señor Luis Sanz Acosta, no le pongo más en aprietos porque le agradezco mucho, le agradezco mucho varias cosas. Desde luego, el perfil, le agradezco el perfil de Twitter, perdón, el perfil de Twitter, ya saben que lo pueden seguir en Magistrator. Le agradezco también el hilo de Twitter. Por cierto, Alberto Núñez Feijóo ha contestado. No, y no tiene por qué contestar. Esto es un mecanismo, digamos, para captar la atención y tampoco lo pretendo. Evidentemente, hombre, cuando uno hace este tuit, pues lo que quiero como ciudadano, ahora le voy a decir una cosa importante, como ciudadano, pues lo que a mí me gustaría realmente, no que el Partido Popular mantuviera en lo que se llama el bloqueo, no, yo eso creo que es muy perjudicial. A mí lo que me gustaría es que se tomara la decisión que ha de tomarse, que es que se vuelva a la elección judicial de 12 miembros del Consejo por los jueces y 8 por los partidos políticos. Pero permítame que termine con algo que es interesante, porque hay gente a la que le puede sorprender que un juez diga esto en Twitter. Primero, yo no soy el único. Como si usted sigue en Twitter, verá que hay muchos jueces y muchos con muchos más seguidores que yo. Eso es lo primero. Y lo segundo, muy importante, para aclarar conceptos. Los jueces, en tanto ciudadanos, podemos realizar manifestaciones en redes y en medios de comunicación con una cierta limitación. Evidentemente, no se puede hablar de los asuntos que uno lleva, si usted me preguntara, no le contestaría, ni tampoco puedo hablar de los asuntos que llevan los
los compañeros. Fíjese que me ha preguntado usted por una actuación del jugador 41 de Madrid, por ejemplo, o con la actuación del tema de la relación de secretos, y no va a sacar ni una palabra mía. Eso lo tengo muy claro. Pero es muy importante decir que los tratados internacionales en la materia y la Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial se ha planteado estas cuestiones, por ejemplo, la intervención de los jueces en redes. Y dice que esa intervención, siempre preservando la apariencia de imparcialidad tan importante en nuestra función, y teniendo en cuenta que aquí no somos jueces, no somos ciudadanos que opinamos, es verdad que bueno, tenemos la condición de juez, como un médico en Twitter también tiene, o se le supone una serie de conocimientos. Pero podemos hacerlo con esa prudencia y es particularmente podemos hacerlo en defensa del Estado de Derecho. Eso se ha dicho en muchas ocasiones. Yo, créame que cuando pongo o escribo un tuit o post, o como se llama ahora, le doy muchas vueltas antes de darle al play o como se llame eso. Le doy muchas vueltas porque soy consciente que debo tener contención y creo en principio que la tengo. Habrá otros que piensen que no, pero yo creo que la tengo. Intento ser siempre muy respetuoso con las instituciones, pero tengo como ciudadano el derecho a expresar mi opinión. Lo que no voy a hablar es de un caso que llevo yo, es que eso no se me ocurre en la cabeza. Pero estas cuestiones más generales de política judicial, el Consejo, o la amnistía, que es una incidencia con el Estado de Derecho, pues naturalmente que los juegos pueden intervenir, no hay ningún problema. Don Luis, le agradezco mucho la entrevista. Déjeme decirle, yo estoy a favor de la renovación del Poder Judicial, como no puede ser de otra manera, y usted también, sobre todo tras un plazo tan abultado. Pero le voy a poner una última diapositiva, que es esta de aquí, que es, esto salió publicado en el diario Avui, se lo diré, el Punt Avui, el 3 de marzo del 2020. Está escrito en catalán, pero son los organismos que tenía caducados la Generalitat en pleno proceso. No sé si alguno incluso superaba los 5 años, algunos también fundamentales, como se puede imaginar, el Consejo de Gobierno de la Corpo, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero por eso digo, estoy a favor de la renovación, pero aquí también de eso, de retrasos en renovaciones también sabíamos. Sí, bueno, tengan en cuenta, bueno, para empezar, mis padres son catalanes, por tanto yo estoy en terreno conocido. No, le quiero decir una cosa, de todo esto, que claro, ahora mismo no lo puedo leer aquí, pero sí hay una pretensión que el Tribunal Constitucional en su día, en aquella famosa sentencia del Estatut, dijo que no era constitucional, que es la previsión de los consejos de justicia, que eso yo creo que puede tener interés mi opinión aquí. Hay una pretensión de los partidos nacionalistas o independentistas de creación de un Consejo de Justicia. Un Consejo de Justicia que tendría, entre las cosas, las facultades de nombrar a los jueces en Cataluña. Eso, la sentencia que fue ponente de Manuel Aragón, famosa sentencia del Estatut, se dijo que no era posible. Ahora se oye que se quiere resucitar. Eso es una especie de desmembración, es una especie de bueno, no me sale, una especie de Territorialización. territorialización, perdón, del Consejo General del Poder Judicial. Y eso creo que no se puede hacer. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano único, es un órgano nacional y las competencias están conferidas al mismo. Y tan así que creo que no se puede hacer, que evidentemente no se hizo. En el Constitucional dijo que no. Pero parece que se intenta hacer de alguna manera. Yo eso estoy absolutamente en contra. Creo que el Consejo es el órgano encargado de todas estas cuestiones. Y si ya me parece delicado los nombramientos que realiza el Consejo de los altos organismos de la Nación, que yo creo que deberían objetivarse lo más posible para que realmente fueran allí los mejores, si esto lo empezamos a desmembrar en todos los territorios de España, las posibilidades de que aumente el clientelismo político y la colonización por parte de los partidos políticos del Poder Judicial son grandes. Y nunca se olvide, y esto quizá para cerrar es interesante, que con esto no estamos, con la independencia judicial, con la reivindicación de un Poder Judicial fuerte, no estamos reclamando un privilegio nuestro. Estamos reclamando la necesidad de preservar a los juzgados y a los tribunales, a los integrantes del Poder Judicial, como el mecanismo más eficaz de salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos quieren jueces independientes, jueces que no dependan del poder político. Y por tanto, cuando pedimos más independencia, cuando pedimos más poder judicial, pues eso significa más garantía de los derechos de los ciudadanos. Y por eso, evidentemente, luchamos y yo me opongo en concreto a esta medida que se refiere usted a los consejos de justicia.
Fíjese, la ley de transitoriedad política, que evidentemente invalidó el constitucional, que era, digamos, la constitución de la futura República Catalana, establecía que el presidente del futuro Consejo General del Poder Judicial, el órgano equivalente de la futura República Catalana, lo nombraba el presidente de la Generalitat. También es verdad que a partir de, no sé si decían una comisión o no sé qué, ¿no? Y bueno, supongo que alguien tenía que estampar la firma, ¿no? Pero eso también aquí, hombre, entre otras cosas, levantó suspicacias por la independencia del Poder Judicial, ¿no? Y más con luego los casos de corrupción habidos, ¿no? Por ejemplo, el caso Pujol, etcétera. Lo importante es que los jueces que estén en todos sus destinos, en los destinos más pequeños, en los destinos medianos, en los destinos de la cúspide judicial, lo importante desde mi punto de vista es que sean capaces, que se permita que accedan a esos puestos personas con capacidad y lo más independientes posible. Porque de esos dos elementos va a resultar un mejor producto la sentencia de resolución y una mejor defensa de los derechos de los ciudadanos. Señor Luis Sanz Acosta, magistrator, voy a terminar con una frase muy judicial, incluso pareciendo que sea juez. Sigan a este hombre. Muchas gracias, muchas gracias. Muy Con amable. perdón, ¿eh? Muchas gracias. A usted, y gracias sobre todo por iluminarnos un poco. Muchas gracias, don Xavier, muy amable.